El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. A sangre fría. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holocomb. Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los rieles de Santa Fe. El drama, los acontecimientos excepcionales, nunca se habían detenido ahí. Los habitantes del pueblo, 270, estaban satisfechos de que así fuera, contentos de existir de forma ordinaria, trabajar, cazar, mirar televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holocomb. Con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas secas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras. En ese momento, ni un alma los oyó en el pueblo dormido. 4 disparos, que en total terminaron con 6 vidas humanas. Pero después, la gente del pueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar llave por la noche, descubrió que su imaginación los recreaba una y otra vez. Esas sombrías explosiones que encendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos de los vecinos se miraron extrañamente, como si no se reconocieran. Buenas noches. Hoy en Fantasías en Carrusel platicaremos como siempre con René Avilés Favila acerca de la obra y la figura del que es uno de los más interesantes, influyentes y polémicos escritores contemporáneos, Truman Capote. Hombre de letras que revoluciona la novela y el periodismo, elemento fundamental de las crónicas de sociales del New York del Jet Set. Crítico y pergeñador de análisis profundos e irónicos del mundo que le tocó vivir. Cronista, alma sensible y convulsionada. Truman Capote nace en Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, en 1924. Su trabajo literario transita de la novela intimista, como Otras voces, otros ámbitos, influido por sus lecturas de autores europeos, a verdaderas reconstrucciones minuciosas en donde las metodologías periodísticas y los juegos de la literatura se unen, como el clásico A sangre fría, del que escucharemos fragmentos a lo largo del programa. Había una inteligencia tal que podía descifrar el alma de los hombres y mujeres. Poseía una aguda ironía que utilizaba para observar y detectar las patologías que ahogaban al mundo. Su cultura se nutría cotidianamente con la infinidad de libros, periódicos y revistas que devoraba sin cesar. Su espíritu, siempre sólido, lo defendía de señalamientos y burlas que pudiera acarrearle su condición de homosexual militante. La riqueza de sus textos es incuestionable, pues solo un privilegiado podría crear una delicada e intensa novela como Desayuno en Tiffany's, y fabricar un volumen tan exquisito y perturbador como Ataúdes tallados a mano. Truman Capote ha dicho: tengo que agotar la emoción antes de sentirme lo suficientemente clínico para analizarla y proyectarla. Y por lo que a mí se refiere, esa es una de las leyes de la adquisición de una verdadera técnica.
Si mi literatura novelística parece más personal, es porque ella depende del área más personal y reveladora del artista, la imaginación. Hola René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Parece, René, que a Capote solo se le reconoce por sus aportaciones obtenidas con el manejo de las técnicas del reportaje en su novela Sangre Fría. Esta idea es muy común en las escuelas y facultades de comunicación. De las tantas que hay, ¿cuáles serían las otras aportaciones de Capote a la literatura? Bueno, en realidad, en efecto, parece que su trabajo literario, al menos en México, ha quedado dentro de las escuelas de comunicación. No es algo fácil de entender, pero tiene su sentido. En la mejor biografía que se ha escrito de Truman Capote, se habla de que su estilo de reportaje, el nuevo periodismo, como sería llamado una década después, es ahora algo corriente, pero entonces, para el momento en que escribe Capote, resultaba un tanto fresco e insólito. Truman no era el primero en experimentar con ello. En realidad se había visto alentado, si no inspirado, en su intento por el ejemplo de Lillian Ross, que fue el pionero del nuevo periodismo con su celebradísimo Retrato de Hemingway. Como muchos otros futuros profesionales del nuevo periodismo, se tomó muchas libertades en aras de una lectura más ágil, cambiando a veces el orden de los acontecimientos y ocasionalmente uniendo secuencias no relacionadas. En todo caso, siempre se ha hablado de que Capote pudo combinar el periodismo y la literatura. Yo creo que esto es algo muy especial. Yo creo que es un caso definitivamente especial el de Truman Capote, porque aunque él se inició como periodista y trabajó prácticamente toda su vida en periódicos y en revistas neoyorquinas, siempre lo hizo con trabajos más bien literarios, o al periodismo le daba un sentido muy literario. Habrá que recordar, por ejemplo, la famosísima entrevista que le hizo a Marilyn Monroe, en donde más que una entrevista periodística es una obra de teatro. Y es quizás uno de los textos más hermosos que se han escrito sobre Marilyn Monroe, incluido el que hizo su exmarido Miller. Entonces, creo yo que Truman Capote, a pesar de que tiene una enorme preferencia por el periodismo, lo utiliza como un medio para comunicarse. Él era un escritor de masas. Era un escritor siempre bestseller. Claro está que son masas muy intelectualizadas, tiene lectores siempre de muy alto nivel, no son lectores comunes y corrientes, pero de todas maneras todavía lleva un poco a cuestas la acusación, entre comillas, de que hizo un cierto tipo de periodismo literario. Yo creo que no, yo creo que hizo una gran literatura del periodismo, pero para el caso es lo mismo. De todas maneras se considera que él fue el inventor del género llamado no ficción o de la novela no realidad. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que se puede dejar más bien a los críticos, porque el hecho es que Truman Capote hoy en día es más bien leísta. Dick llegó al convencimiento de que Perry era ese ejemplar único de asesino nato, absolutamente cuerdo, pero sin conciencia, y capaz de llevar a cabo, con o sin motivo, los mayores crímenes con la máxima sangre fría. Y la teoría de Dick era que tal don podía, bajo su supervisión, ser provechosamente explotado. Una vez llegado a semejante conclusión, empezó a ganarse a Perry halagándolo, fingiendo, por ejemplo, que creía en todo aquello del tesoro enterrado y compartía sus anhelos de vagabundear por playas y puertos. Nada de eso atraía a Dick, que deseaba una vida normal, con un buen negocio limpio, una casa, coche a la puerta, un caballo que montar y montones de chicas rubias. Pero quizá era Dick quien se había equivocado en sus cálculos. Quizá era él el engañado. Si era así, si al fin y al cabo resultaba que Perry no era más que un vulgar malhechor, entonces la fiesta había acabado.
Los meses empleados en planearlo todo se convertían en humo y solo podía dar vuelta y marcharse. A Perry le parecía que Dick estaba murmurando alborozados conjuros. Dejaron la autopista y cruzaron las vías del ferrocarril de Santa Fe. Los faros del auto descubrieron un camino de olmos de China y recorrido por matas le arrastraba el viento. Dick apagó los faros y se detuvo hasta que sus ojos se acostumbraron a la noche iluminada por la luna. Poco después, el coche avanzó cautelosamente. Para muchos, Truman Capote era un exhibicionista. Él lo aceptaba y añadía que era un exhibicionista genial. Dinos, René, ¿influyó en su éxito su frivolidad y su gusto por los salones sociales? Bueno, esta acusación de frívolo que se le hizo constantemente y que, bueno, no tiene nada que ver con la profundidad y la densidad artística de sus obras, se está refiriendo más a su personalidad. Efectivamente, él era de un exhibicionismo notable. En las grandes universidades norteamericanas hizo escándalos terribles, llegó ebrio, se bajó los pantalones en alguna célebre universidad como Harvard. Y bueno, creo que lo esencial es que él aceptaba su homosexualidad y no solo la aceptaba, estaba muy contento de llevarla a cuestas. Hay una frase de él que fue utilizada para promover algunos libros. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la primera edición de Ataúdes tallados a mano. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual y soy un genio. Y esta frase a él le gustaba mucho, efectivamente era todo eso. Y todo esto lo destruyó, pero es muy curioso que él se haya valido de los salones sociales, de las fiestas neoyorquinas, de las fiestas en Europa, para hacer relaciones y para extraer personajes. Yo creo que en ese sentido su frivolidad tiene un gran contenido porque, por ejemplo, Plegarias Atendidas, que es su libro póstumo, y este es un libro bien interesante porque cuando A Sangre Fría tiene ese éxito inmediato, en 1966, inmediatamente le dan un contrato para escribir una gran novela que va a ser, digamos, la comedia humana de Nueva York, que va a ser algo así como En busca del tiempo perdido de Proust, a quien admiraba mucho. Él admiraba mucho a Proust y admiraba mucho también a Flaubert. Entonces empezó a escribir este libro de Plegarias Atendidas, en donde era un recorrido por toda la sociedad norteamericana, especialmente la neoyorquina. Y este libro nunca lo terminó. El alcohol, las drogas, la diversión, lo fue acabando antes de terminarlo. Quedaron 3 capítulos que fueron publicados. En realidad esto es lo que se compone este libro, Plegarias Atendidas. Entonces pienso que en todo caso su exhibicionismo o su frivolidad, su gusto por las fiestas, su relación con Mick Jagger, con Mishima, con Marilyn Monroe, con todo tipo de gentes famosas, eran parte de su personalidad. Él escribía para estar en ese mundo. Sin embargo, a pesar de ser acusado constantemente de frivolidad, cuando estuvo en la Unión Soviética hizo un libro maravilloso sobre la URSS. En plena época de anticomunismo, Cirel escribe un libro con una gran honestidad y una gran limpieza, sin hacer anticomunismo, que era prácticamente todavía la salida del macartismo en Estados Unidos. De tal manera que eso de la frivolidad, pues bueno, sí, pero si vas a escribir libros como A Sangre Fría, pues viva la frivolidad, ¿no? Llegó el sheriff. Eran las 9:35. Ewart le hizo seña de que siguiera su coche y nos dirigimos a casa de los Clotter. Entramos en la casa los 3. Atravesamos la cocina y vimos un bolso de mujer en el suelo y el teléfono con los hilos cortados. El sheriff llevaba una pistola al cinto y cuando empezamos a subir la escalera para ir a la habitación de Nancy, me di cuenta que la llevaba en la mano. Bueno, era una cosa horrenda. Aquella maravillosa jovencita. Me hubiera sido imposible reconocerla. Le había disparado en la nuca, con el arma a pocos centímetros. Yacía sobre un costado, cara a la pared, y la pared estaba cubierta de sangre. La ropa de la cama la cubría hasta los hombros.
El sheriff Robinson la destapó y vimos que llevaba puesto un albornoz, el pijama, calcetines y zapatillas, como si en el momento del hecho no se hubiese acostado aún. Tenía las manos atadas a la espalda y los tobillos atados con una cuerda de las que se usan en las persianas venecianas. Fuimos hasta el final del corredor y al abrir la última puerta encontramos ahí en su lecho a la señora Clotter. La habían atado también, pero de otra manera, con las manos por delante, de modo que parecía estar rezando y en una mano tenía agarrado un pañuelo, o era un Kleenex. Le habían tapado la boca con cinta adhesiva, pero como le dispararon a quemarropa a un lado de la cabeza, la explosión, el impacto, había desprendido violentamente la cinta adhesiva. Tenía los ojos abiertos, como si todavía estuviera mirando al asesino. Seguimos abajo, al sótano. Kenyon estaba en un rincón, echado sobre un diván. Le habían cerrado la boca igual que a su madre. En cierto modo, es al que recuerdo con mayor horror, a Kenyon, quizá porque era el más reconocible, el que más se parecía a como era siempre, a pesar de que le hubieran disparado en la cara, de frente. Tenía la cabeza apoyada en un par de almohadas colocadas allí, como para facilitar el blanco. Yo di una ojeada al señor Clutter y me fue imposible mirarlo por segunda vez. Enseguida comprendí que simples disparos no podía justificar toda aquella sangre. Capote inventó un nuevo género, el de la no ficción, o simplemente, como otros autores, tomó elementos de la realidad inmediata para escribir sus libros. Bueno, sí tomó la realidad. Pienso que no hay escritor que no tome la realidad inmediata. Aún los escritores de ciencia ficción o autores que aparentemente no tendrían nada que ver con la realidad, sí toman algunos elementos de ella. El caso es que en A Sangre Fría, por ejemplo, porque hay que pensar en que antes de A Sangre Fría, toda la literatura de Truman Capote no parece entrar dentro de este rubro de nuevo periodismo, aunque él es el personaje en ocasiones, aunque el sur es descrito con cierta minucia, no tiene nada que ver realmente con esto que después se va a llamar o no periodismo o literatura no ficción. Es el caso de A Sangre Fría el que marca esta calificación. En 1959 aparece en el New York Times una pequeña nota, pero muy pequeña, que dice que una familia de granjeros ha sido asesinada brutalmente en Kansas. Esto no tiene ninguna relevancia, ningún sentido en una sociedad donde la violencia impera como es Estados Unidos. Sin embargo, el periodista que había en él, y también diría yo el literato, en este sentido no hay que olvidarnos que la definición de Hemingway de escritor es aquel que tiene un detector de mierda, lo hizo intuir que había una gran noticia atrás de esas cuantas líneas. Fue a Kansas, se hizo enviar por su publicación, por su revista, y empezó a investigar. Entonces, de 1959 a 1965, investiga minuciosamente lo que ocurrió. Se entrevista con los asesinos, se entrevista con el sheriff, con los policías que persiguieron, se hace amigo incluso de los asesinos y está con ellos hasta el último día de su vida, cuando los ejecutan. Y escribe una novela ejemplar. En efecto, es la realidad. Copió la realidad como lo hubiera hecho un buen periodista. Sin embargo, aquí hay una vuelta de tuerca. Aquí hay una vuelta de tuerca que no cualquiera puede dar, que no cualquier periodista puede dar, que es convertir esa realidad, esa materia prima, en literatura, en arte. Mi tarea, la mía y la del detective George, era sacarle la verdad a Dick Hickok. Perry Smith era tarea de Al y el viejo Duns. Yo no había visto todavía a los sospechosos. Solo había examinado sus pertenencias y dispuesto las renuncias de extradición.
No había visto a Hickok hasta que lo llevaron al interrogatorio. Me lo imaginaba más corpulento, más fuerte. No que fuera una especie de muchachito flaco. Tenía 28 años, pero parecía un crío. Le di la mano. La suya estaba más seca que la mía. Limpio, educado, voz agradable, buena dicción. Un tipo de buen aspecto con la sonrisa de esas que desarman. Y al principio sonreía bastante. Supongo que sabes por qué estamos aquí, ¿verdad? La boca de Dick cobró rigidez. Su postura también. Imagino que te darás cuenta de que no hemos venido hasta aquí, hasta Nevada, solo por un par de timadores de pacotilla. ¿No te parece, Dick? Bueno, yo no veo otra razón. Dime, Dick, ¿has oído hablar del asesinato de los Clutter? A lo que, como escribiría el detective posteriormente en el informe de la entrevista, el sospechoso experimentó una intensa reacción perfectamente visible. Se puso gris, se le desviaron los ojos. Alto ahí. Yo no soy un jodido asesino. La pregunta era, te recuerdo, era si habías oído hablar del asesinato de los Clutter. Bueno, puede que leyera algo. Un crimen infecto, cobarde y casi perfecto. Pero cometieron dos errores, Dick. Una, dejar un testigo que presentará declaración ante los tribunales, que se sentará en el banquillo de los testigos y le dirá al jurado cómo Richard, Dick Hickok y Perry Smith ataron, amordazaron y asesinaron a 4 personas indefensas. Un testigo con vida. No puede ser. ¿Por qué pensaste que te habías librado de todos? Bueno, dije que no podía ser. Nadie puede relacionarme a mí con ningún jodido asesinato. Cheque, sí. Alguno que otro hurto. Pero yo no soy un maldito asesino. Cuando dejaron a Hickok, los detectives cruzaron el correo y observaron por la mirilla, en forma de espejo, de la puerta de la otra habitación, el interrogatorio de Perry Smith. Sabía que los tenían atrapados. Ambos habían mentido. No habían tenido tiempo de ponerse de acuerdo. Dinos, René, ¿a Truman Capote se le hizo algún reconocimiento por parte de la academia y de la crítica? Sí, en efecto, le dieron un par de premios menores por sus cuentos. No recuerdo si Miriam, que es un cuento realmente hermoso que liga a Truman Capote con la literatura fantástica norteamericana, con Edgar Allan Poe, con Lovecraft, que aquí nos alejaría mucho al escritor, al literato del periodista. Pero el caso es que nunca recibió, por ejemplo, el premio Pulitzer, ni nunca fue aspirante al premio Nobel. Es decir, es curioso, pero ahora escritores que recibieron algunos de estos dos premios son mucho menos conocidos, son incluso ignorados, no son leídos, mientras que Truman Capote, que no lo reconoció ni la crítica ni tampoco la academia, mucho menos la academia sueca, jamás fue postulado como candidato al premio Nobel, pues es recordado y leído constantemente. Pero mira, nada más distante de la academia y de la universidad que un autor como Truman Capote. Es decir, en las universidades norteamericanas, a pesar de que son poco más avanzadas que las mexicanas, las mexicanas son aldeanas, son definitivamente universidades muy provincianas, pero aún en las universidades norteamericanas, una figura como Truman Capote, que se reconoce homosexual, y no estamos hablando de este momento, estamos hablando de hace muchos años, que se reconoce drogadicto, que habla de su alcoholismo, y no solo eso, sino que llega también ebrio a una conferencia, a una mesa redonda, etcétera, etcétera, a un evento social, pues es obvio que causaba malestar, pero también causaba malestar porque siempre estaba el periodista terrible, tortuoso, que escuchaba una conversación y la publicaba. Entonces la mitad de la sociedad neoyorquina lo odiaba cordialmente. Y esto fue en todo el mundo. Por ejemplo, fue amigo de Mishima, como mencioné hace un rato, pero no se llevó nunca bien con Mishima. Le parecía un homosexual vergonzante.
Es decir, contrario a él, que estaba orgulloso de ser homosexual. Entonces yo creo que él también se ganó a pulso muchas aversiones, muchos odios, y esto tiene que ver con el otorgamiento de premios, de reconocimientos, que generalmente vienen o del Estado o de instituciones muy acartonadas, muy rígidas, que francamente no sirven para nada. Después de su dramática confesión entre sollozos, Hickok salió del interrogatorio y se desmayó en el corredor. Agentes del FBI informaron que Hickok declaró que él y Perry Smith asaltaron la casa de los Clutter, esperando hallar una caja fuerte que contenía $10,000, pero no había tal, de modo que ataron y amordazaron a toda la familia, matándolos uno a uno. 2 veces habían relatado los acontecimientos, 2 versiones muy parecidas. La única discrepancia importante era que Hickok atribuía las 4 muertes a Smith, mientras Smith sostenía que Hickok había dado muerte a las 2 mujeres. Pero las confesiones, a pesar de que respondían al cómo y al por qué, no satisfacían las exigencias del detective de enseñar un motivo comprensible. El crimen era un accidente psicológico, un acto virtualmente impersonal. Las víctimas podían haber sido muertas por un rayo, salvo por una cosa: las habían sometido a un prolongado terror, habían sufrido, y el detective no podía olvidar el sufrimiento. A pesar de ello, pudo mirar sin ira a los hombres que llevaba al lado, más bien con cierta comprensión, porque la vida de ambos, en especial la de Perry Smith, no había sido ningún lecho de rosas, sino algo patético, una horrible y solitaria carrera de un espejismo a otro. Sin embargo, la comprensión del detective no será suficientemente profunda como para dar lugar al perdón o a la clemencia. Deseaba ver a Perry y a su cómplice ahorcados espalda con espalda. Tal vez por eso les preguntó: En total, ¿cuánto dinero encontraron en lo de Clutter? Unos 40 o 50 dólares. Hoy en día, ¿cuál es el papel que Capote juega en la literatura? ¿Es un clásico del siglo XX o es un autor que será olvidado con el tiempo, René? Pienso que es un autor que no será ya olvidado. Pienso que es un autor que, junto a lo mejor de la literatura, no solo norteamericana, sino universal, será ya leído para siempre. Esto es aventurado porque es muy difícil vaticinar quién va a sobrevivir y quién no. Pero el caso es que en 84 muere él y sigue siendo leído, sigue siendo analizado, sigue siendo estudiado, y sobre todo ahora se están dando cuenta de sus grandes aportaciones literarias. Creo que esto es lo más significativo de su obra, que en vida le temieron, lo adoraron, lo odiaron, y no supieron tal vez valorarlo a pesar de que lo leyeron todos con mucha intensidad. Hay que anotar también que el hecho de que muchas de sus novelas fueran al cine contribuyó a su popularidad, de tal manera que ahora a distancia, cuando ya no vemos sus películas, cuando prácticamente no pasan más que en los cinesclubs de las universidades, nos podemos dar cuenta de que sigue siendo un autor maravilloso que pudo revolucionar la literatura norteamericana, y yo me atrevería a decir que la literatura universal. Muchas gracias, René, por tus comentarios. Gracias a ti. Ha sido una plática muy enriquecedora. Por hoy ha sido todo. Como siempre, les agradecemos su atención y les recordamos que es importante que se aproximen a la obra de los autores de los cuales aquí hablamos. De entre la obra de Truman Capote destacan los siguientes textos: Desayuno en Tiffany's, Música para camaleones, Otras voces, otros ámbitos y A sangre fría. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila.